Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Santos Cerdán tendrá que acostumbrarse a su día a día en la prisión de Soto del Real porque el Tribunal Supremo ha confirmado el mantenimiento de la prisión preventiva al que fue mandamás en el Partido Socialista hasta hace poco más de un mes. De esta manera rechazaba la petición de la defensa de dejarle en libertad y lo que hace el Supremo también es tener en cuenta lo defendido por la Fiscalía Anticorrupción, que veía, como también lo hizo el juez instructor Leopoldo Puente, que de lo contrario, si quedara en libertad, podría destruir pruebas. La Sala de Apelación del Supremo considera que los indicios de la actuación delictiva del señor Cerdán, el muñidor de acuerdos para que Pedro Sánchez pudiera gobernar, y de su participación en la trama de los contratos de obra pública amañados, dice que son nutridos y poderosos. Menudo zasca. O sea, cada vez que presenten un recurso se encontrarán con respuestas de este estilo, ¿no? Claro, recordemos que está en la cárcel por delitos de integración en organización criminal, por cohecho y por tráfico de influencias. Pero además, hoy el Supremo, porque esta decisión que ha tomado hoy, pues la esperábamos en el día de ayer con esa vista que comenzaba a las 10:30 de la mañana, pero no ha sido hasta hoy cuando hemos conocido la decisión final, ¿no?, al respecto, lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Hoy el Supremo también ha dejado claro que los audios intervenidos al que fuera asesor de José Luis Ábalos, del exministro de Transportes, a Koldo García, que son los que nutrieron el informe de la UCO de la Guardia Civil, que recordemos son los que acabaron con esa prisión provisional para Santos Cerdán, dicen que son verdaderos. Es que había dudas de si habían sido manipulados o eran falsos o habían sido creados por inteligencia artificial y por tanto desacreditaban a la Guardia Civil por creerse algo que era falso. Pues sí, claro, es que el propio Cerdán es lo que había alegado hasta este momento. No él, por ser precisos, pero sí su defensa, sus abogados, ¿no?, que son los que dejaban entrever que habrían podido ser manipulados esos audios, ¿no? Pero hoy el Supremo nos ha dejado claro que aquí no hay ni trampa ni cartón. Así que se acaba de un plumazo con esa especulación de los suyos, de la maraña socialista, que decía que podrían haber sido manipulados, al menos parcialmente, esos audios de Koldo, o por él mismo, o por los agentes policiales que intervinieron los audios en sí. Bueno, que es algo que reflejaron sus abogados en su recurso, donde el Supremo explica que en el día de hoy que las conversaciones no representan ningún reflejo, esto es textual, de haber sido editadas, pues tienen un flujo continuo y cada una presenta distinta fecha y hora en los metadatos asignados al crearse cada archivo. Así se rechaza de un plumazo el recurso puesto por Cerdán. De hecho, el propio Cerdán, y como les decía, por ser exactos, en su declaración ante el juez en su día, él no negó esas conversaciones. Él lo único que dijo era que no las recordaba y que a lo mejor podrían no estar completas o que podrían estar descontextualizadas, ¿no? Pero claro, es lógico, sus abogados lo han intentado absolutamente todo. Y si pueden de paso meterle el dedo en el ojo a la Guardia Civil y a los agentes que están investigando por orden judicial, pues mucho mejor, ¿no? Pero aquí se les acaba esa parte de la estrategia. Así que no hay manipulación en esos audios. Donde sí ha habido manipulación, que lo hemos visto, es en las imágenes que el Partido Socialista ha utilizado en el día de hoy, en un vídeo de estos buenos, de los heroicos, con musiquita de fondo, ¿no?, y con voz de actor de doblaje, ¿no? Un vídeo que han publicado para presumir de la gestión de estos 2 últimos años, desde que se celebraron las elecciones generales de 2023, tal día como hoy, un 23 de julio, ¿no?, el 23J. Así que hoy a las 9:18 de la mañana, en la cuenta oficial de X, la antigua Twitter del Partido Socialista, publicaban esto. El 23 de julio de hace 2 años, España decidió seguir avanzando, decir no a la derecha y a la ultraderecha y apostar por una mayoría progresista. Frente a los gritos de los intolerantes, las urnas nos dieron la razón. Y una mayoría de españoles... Bueno, como si todo el mérito se lo hubiera llevado el Partido Socialista y hubiera ganado realmente porque la mayoría de los españoles hubieran votado a esa formación política, que es mentira, ¿no? Recuerden, 340.000 votos menos que la formación que sí ganó las elecciones, que fue el Partido Popular. Bueno, a este vídeo le acompaña un tuit del Partido Socialista diciendo que hace 2 años España decidió seguir avanzando,
que las urnas les dieron la razón, como acabamos de escuchar en ese extracto del vídeo, y que, bueno, querían los españoles derechos, avances, igualdad y feminismo. Bien, pero ¿qué ha ocurrido en ese vídeo? Que por eso hablamos de manipulación, que han eliminado de las primeras imágenes la parte en la que aparece Cerdán y que todos sabemos que estuvo ahí, en el balcón de Ferraz, celebrando esa victoria, ¿no? También Begoña Gómez, que también estuvo y que se besuqueaban, se abrazaban, celebraban, gritos, unas sonrisas de oreja a oreja. Bueno, pues también Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ha sido selectivamente borrada de la hemeroteca socialista. No vaya a ser que remueva conciencias y a lo mejor algunos, bueno, nos dé por recordar las fechorías que están cometiendo y que están en investigación, ¿no? Pero fíjense, de Begoña Gómez hoy tenemos nuevas noticias, porque el exministro de Transportes socialista imputado, José Luis Ábalos, ha dado una entrevista al periódico El Confidencial en la que ha explicado, bueno, pues algunas cosas sobre el rescate a Air Europa de la familia de los Hidalgo. ¿Begoña conocía a Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, de algo? Bueno, dice Ábalos que sabía que entre ellos había un conocimiento personal. Pero claro, luego le pregunta al periodista si le consta que Begoña Gómez hiciera algún tipo de llamada para desbloquear el rescate a su compañía. Claro, Ábalos en ese momento en la entrevista empieza a hablar, no sé si un poco más de la cuenta. ¿Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer? Esto es algo que luego a partir de las 6 de la tarde analizaremos con nuestros tertulianos, ¿no? Pero Ábalos dice que la angustia que había en la familia de los Hidalgo era muy grande, pero muy, muy grande, y que los ritmos de la administración no satisfacían las necesidades de la compañía. Y en ese momento es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. Que lo hicieran o no, eso yo ya no lo sé. Pero ahí lo deja caer, ¿no? De tal manera que incluso en este capítulo del rescate, él mismo explica que le pareció raro que se aprobara en un Consejo de Ministros sin que pasara por él. No quiere decir que él votara en contra, que lo viera fatal, no. Simplemente que se enteró el mismo día en ese Consejo de Ministros, que fue el del 9 de marzo de 2021. Esto, pues fíjense, escuchen, juzguen ustedes mismos. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que yo llegue a un Consejo de Ministros y un tema que me puede afectar por el ámbito de competencia, no por el de la gestión, porque no lo gestionaba el Ministerio, lo gestionaba Hacienda, ¿no? Era el fondo que gestionaba Hacienda con otros 3 ministerios que participaban en la decisión final. Transportes no estaba. Pero hombre, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. Y sin embargo no se me informó. Y yo en ese Consejo de Ministros me di cuenta que se le daba una ayuda a esta compañía. Nadie había hablado conmigo. Seguramente no era necesario yo. Claro, esto es lo que tiene que ver con el rescate de Air Europa, ¿no? Y por un lado y por otro lado de Plus Ultra. Bueno, un gobierno, por tanto, sin credibilidad, apestoso, con mordidas, contratos fraudulentos, prostitutas, un PSOE que, bueno, a ver cómo ha conseguido su financiación, ¿no? Una putrefacción absoluta, con gente en la cárcel, con políticos de ayer o de hace media hora y con políticos de hoy. Y también con una debilidad parlamentaria que nos muestra una irresponsabilidad democrática supina. Todo lo dicho anteriormente. Claro, sobre esa debilidad parlamentaria gubernamental se está hablando mucho, también desde el día de ayer sobre todo, que se hace patente además en cada pleno que se celebra, incluso en el del día de ayer, el último, antes de que se vayan de vacaciones, ¿no? El único decreto que podía tener más chicha, el diseñado para evitar los apagones eléctricos, es decir, en el que reconocen que no funcionó nada y que hay que cambiar los protocolos, además de impulsar aún más las renovables, es parte del problema de lo que ocurrió el 28 de abril, pues claro, ese decreto no salió adelante. Y no salió, como les contamos ayer, porque al voto negativo del Partido Popular, que por cierto se lo pensó mucho, demasiado, casi estado por la tarde, hasta media tarde, a partir de las 6:30 no sabíamos lo que iban a votar media hora después, se le sumó Vox, que ya lo sabíamos, Podemos, también se lo contamos aquí en la tertulia, Junts, al final votó que no, y Benega. Claro, sus socios
de repente dejaban en la estacada a Ágesen, a Sánchez, a Montero y a Díaz, ¿no? Miren, lo de ayer fue un fracaso flagrante, que además denota que la legislatura y los cimientos del gobierno se tambalean por su corrupción y por las pretensiones de sus socios que tiran de la cuerda todo lo que pueden para lograr pues lo que necesitan, ¿no? El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy en una entrevista pues ha resumido así lo que ocurrió ayer. De los 3 grandes asuntos que querían aprobar en julio, 1, lo que llaman reducción de jornada, 2, las leyes Bolaños para interceptar en la independencia judicial y 3, el decreto del apagón, de las 3, 2 de ellas ya no se atrevieron a incluirlas en el orden del día y la otra ha sido rechazada en el Congreso. El gobierno está colapsado, la legislatura está muerta. La legislatura está muerta, eso es lo que decía en una entrevista en 4 esta mañana, ¿no? Y este día de resaca política también es muy curioso ver cómo lo defiende cada uno sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso, porque claro, hay 2 maneras de enfocarlo dentro del Ejecutivo. La primera, restándole importancia, como hizo ayer desde Uruguay el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y finalmente, sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Ni tan mal, con esta expresión que denota una cierta cercanía, un colegueo, ¿no? Un broncanismo, ¿no? Ni tan mal. Y así hace el chistecito. Tendría que decir, no está mal, por ser correcto. Usted es un presidente del gobierno. En fin. Bueno, también el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, restándole importancia. Comparen con cualquier otra legislatura y verán que esta es de las más fructíferas que ha habido en este país. De las más fructíferas, dicen. Y así estamos semana tras semana viendo cómo cantidad de reales decretos no salen adelante. Es imposible. Incluso en el día de ayer, que esto es para recordárselo al señor Patxi López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se tuvo que ausentar, se tuvo que ir corriendo el señor Bolaños, porque tenía que llegar al Congreso de los Diputados. Es que así lo explicó Pilar Alegría, ¿no? Que tenía un poquito de prisa y que incluso Bolaños, claro, hasta las 7 de la tarde iba a trabajar, que era cuando se producía la votación. Así que bueno, esto de el sobradismo intelectual que confesa Patxi López, pues creo que habría que hacérselo mirar, ¿no? La segunda manera de enfocar ese estrepitoso fracaso de ayer dentro del gobierno, o sea, por un lado es el de, esto nos da igual, nos resbala, y por otro lado el enfado, ¿no? El rencor. Y aquí es donde reaparece Yolanda Díaz. En una entrevista en Antena 3 ha arremetido contra Podemos, su antigua formación, de la que reniega por votar en contra del decreto antiapagones. Por tanto, ayer quien tumba el Real Decreto son fuerzas negacionistas. Y ayer ¿Podemos es negacionista? Desde luego, la vida se demuestra con hechos. Y los hechos es votando. Negacionista, ¿eh? Negacionista llama directamente al Partido Comunista de Podemos. Bueno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, esto seguro que a ustedes les suena, porque ya se lo hemos contado muchísimas veces y la habrán escuchado a ella misma. Ella siempre dice que trabaja muchísimo, que su jornada laboral es muy extensa. Esas fueron sus palabras textuales en una entrevista que dio en Onda Cero, y que, claro, tan extensa que no predica con el ejemplo de que hay que trabajar menos para vivir mejor, ¿no? Así que la imagen que ella siempre quiere proyectar de sí misma ante la ciudadanía, la de una política preocupada por los ciudadanos, muy responsable, que se lee todos los informes, que trabaja hasta horas intempestivas, por esa responsabilidad, la que aboga por la política útil. Pues sin embargo, claro, esto al final se cae por su propio peso. Les digo por qué. Miren el discurso que ha dado hoy. Lo que estamos es en un debate en España, yo creo que desde la reforma laboral hasta hoy, en el que la política se coloca no de manera útil para la gente. Por tanto, ayer fue un pleno importante, aprobamos, fíjense, iban 8 normas y aprobamos 7, y el debate está más allá del debate democrático de quién vota y quién no vota. Es que ayer era una norma muy importante que no golpea al gobierno de España, golpean a todos ustedes. Claro. Ahí apela a la política útil. El Partido Popular se confunde, Podemos se confunde. Aquí estamos gobernando por y para los españoles. Eso es lo que nos dice la teoría. Y luego la práctica de este gobierno ya saben que es más bien otra. Hay unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda, ¿no?
Así que, claro, dicen, no están azotando al gobierno. O sea, si con su no estos partidos se piensan que están yendo contra nosotros, no, están yendo contra la ciudadanía. Esto es algo que siempre, bueno, un argumento al que siempre suele recurrir Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda Díaz, que es algo como cuando te caes, por ejemplo, que vas por la calle, te pegas un trompazo y te levantas disimulando, esperando que nadie te haya visto, ¿no? Para quedar menos mal. Pues muy bien, Yolanda, si usted esto se lo cree, pues fenomenal, ¿no? Así que Díaz es a la política útil lo que Sánchez a la sinceridad, ¿no? Como el agua y el aceite. Si no, piensen en su medida estrella, estrellada, la de la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, ¿no? Cambiando el estatuto de los trabajadores y obligando por ley, que esa es la novedad, a las empresas a que la instauren. Porque claro, la mayoría de las empresas, gracias a los convenios colectivos, en los que el gobierno ahí no se mete, ya tienen implantadas jornadas más cortas, a las viejas 40 horas semanales, ¿no? Por lo que útil, lo que se dice útil, pues no es la reducción de la jornada laboral, que a los que afectará, dicho sea de paso, pues será a las pequeñas y las medianas empresas, a su supervivencia, ¿no? A las que les costará mucho más dinero mantener sus plantillas actuales. Pero bueno, esta es la política de la utilidad que defiende Yolanda Díaz cuando quiere, utilizando un argumentario erróneo frente a lo que vemos en la realidad, ¿no? Poniendo encima de la mesa medidas que para ella son maravillosas y brillantes y que en realidad de útiles no tienen absolutamente nada. Bueno, decía Sánchez que ni tan mal lo de ayer, ¿no? Quien no se consuela es porque no quiere o nos quiere tomar por tontos, pero claro, él no quiere mostrar una imagen de debilidad. Bueno, por ser exactos, a él solamente le conviene mostrar una imagen de debilidad cuando es para escribirnos una carta a los españoles porque tiene el corazón encogido por la investigación a su mujer, a su amada Begoña. Y en ese caso, pues no le importa adoptar el papel de víctima, ¿no? Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, igual que propuso el diputado de Esquerra esta semana, Gabriel Rufián, crear para las próximas elecciones algo diferente, porque si no, la izquierda no va a poder ganar, no va a poder gobernar en este país. Él propuso una coalición plurinacional, como la que se presentó en las europeas, en las últimas europeas, donde, si lo recuerdan, iban Esquerra Republicana, la formación proetarra EH Bildu, BNG y Arames, en esa coalición que se llamaba ahora Repúblicas, que quedó cuarta en la candidatura más votada, por delante de Sumar incluso. Esa era la propuesta de Gabriel Rufián, que luego desde la jefatura, las altas esferas de Esquerra Republicana fue desacreditada. Pues hoy Díaz ha querido hablar de cuál va a ser el futuro de la izquierda en este país, viendo lo que estamos viendo en todo el panorama, el de la corrupción absoluta, el que tiene que ver con la gestión o la mala gestión de los fondos públicos, la utilización de las instituciones, el poder sacar adelante leyes, además, en el Congreso de los Diputados. Claro, le preguntan a Díaz por esto. Y ella ha dicho que lo de la coalición no le gusta, esta idea, ¿no?, de Gabriel Rufián, sino que quiere una alianza democrática. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Pues algo sencillo, lo llevo defendiendo hace mucho tiempo, que es ponernos de acuerdo en un programa de mínimos, un programa de emergencia democrática y quien defienda ese programa de emergencia democrática generar una alianza. Pero no va de suma de siglas, porque eso no funciona. Lo importante es un programa de mínimos que le dé esperanza a la ciudadanía y movilice a las gentes progresistas y demócratas en nuestro país. Hay que ver, ya nos dirá qué quiere decir esto, ¿eh? Pero bueno, hoy Miguel Tellado en el Partido Popular pues nos decían que a esta legislatura pues no sabemos cuánto le va a quedar. Va a ser corta, va a ser larga, acabará cayendo el Ejecutivo, convocando unas elecciones, habrá una moción de censura finalmente, aunque se vaya a perder del Partido Popular. Claro, decía Tellado que durará el tiempo que se quiera trincherar en el poder Pedro Sánchez, que es lo que estamos viendo, ya está tardando, ¿no? Y claro, aunque el apoyo de sus socios, y a pesar de lo que está ocurriendo y del palo en la rueda que le está poniendo Podemos, y aunque eso vaya más, pues que al final todo va a depender de Sánchez. En España no tenemos un gobierno, tenemos unos señores que resisten dentro del Palacio de la Moncloa y que desde allí pretenden defenderse utilizando los resortes del Estado, todos, sin ningún límite, para defenderse de las causas judiciales abiertas contra el partido, el gobierno y el entorno familiar del presidente. Ese es el único interés de Pedro Sánchez. El sálvese quien pueda.
y el destruir España por el camino con tal de salvarse él. Esto ya sabemos cómo es esta historia, la tenemos ya bastante conocida. Bueno, en este momento es verdad que yo les decía que había problemas dentro del Ejecutivo, dentro de lo que tiene que ver en su relación con los socios, pues que además en el seno del Gobierno, en el Consejo de Ministros también, que hoy hemos leído varias informaciones que apuntan a que la ley de secretos, que ayer sacó, bueno, que se propuso como un anteproyecto por parte del Gobierno, sobre todo de Félix Bolaños, pues creó muchos problemas en el seno del propio Ejecutivo, con una Margarita Robles, una ministra de Defensa, enfadada y sin firmar ese texto porque, entre otras cosas, claro, le va a quitar la verdadera guardiana de los secretos de Estado, está en el CNI, que pertenece a Defensa, y se lo está quitando Bolaños para que forme parte de Presidencia. Y no estamos hablando solo de problemas entre PSOE y Sumar, sino dentro del propio Partido Socialista. Veremos cómo acaba toda esta historia. Y así llegamos hasta las 4:22, las 3:22 en las Islas Canarias, un momento perfecto para resumir otras noticias de este miércoles 23 de julio con la ayuda de Esther Nieto. Buenas tardes, Leticia. Pues vamos a comenzar con toda la polémica que hay en torno a la formación académica de la diputada del PP, Noelia Núñez, que finalmente ha reconocido esta pasada noche a través de su cuenta de X que no ha terminado el doble grado universitario de Derecho y Ciencia Jurídica de la Administración Pública que aparece en su currículum del Congreso de los Diputados. Núñez asegura que ha sido una equivocación, que esa información aparece por error y que nunca ha querido engañar a nadie. Sin embargo, desde el PSOE piden su dimisión por mentir de forma, dicen, reiterada. Escuchamos al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López. Lo que tiene que hacer es dejarlo, marcharse. Yo creo que no se puede estar en política así, y creo que además cuando uno está empezando la carrera política, esta es una tarjeta de presentación, pues hombre, difícil de levantar. ¿Quién a estas alturas de siglo intenta engañar a la gente cuando tienes que entender que todo se sabe? Pero claro, es que esta forma de hacer política engañando y tal, es que es muy del Partido Popular. Cruce de acusaciones en este sentido, pero desde el gobierno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso han salido a defender a Noelia Núñez. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha criticado el interés precisamente del PSOE por tapar sus escándalos con la formación de la diputada del PP. Lo que sí me sorprende es que el ministro Óscar Puente tenga tiempo de tuitear y tenga tiempo de escudriñar y de ver el currículum y los errores que pueda haber en el currículum, en este caso de una diputada o de una portavoz de un ayuntamiento. Debe ser que no tiene suficiente caos en los aeropuertos, que no tiene suficiente caos en las cercanías, que no tiene suficiente caos en las carreteras, que no tiene en definitiva un ministerio dejado de la mano. Y en política migratoria, sepan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto hoy a revisar las condiciones de permanencia de los inmigrantes ilegales en caso de que cometan un delito. Feijóo no ha especificado qué supuestos deben de considerarse leves o graves, pero considera necesario replantear si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro. Esto lo ha dicho con respecto a la inmigración regular en una entrevista en 4, pero con respecto a la inmigración irregular, Feijóo ha asegurado que si llega al Ejecutivo cambiará el Código Penal. Para la inmigración irregular, en mi opinión, un delito con un inmigrante irregular conlleva la expulsión inmediata, porque además estamos hablando de una persona que está de forma irregular en España. No es que esté de forma regular, no, está de forma irregular. Si aún encima delinque, comprenderá usted que debemos de ser contundentes. Y sobre la posible trama de corrupción que señala directamente al exministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, pues hoy el PP se ha pronunciado sobre este asunto. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, coincide con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y afirma que se investigue todo lo que haya que investigar. Usted no encontrará a nadie del Partido Popular atacando a los jueces que investigan al señor Montoro, atacando a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre este caso. Nosotros vamos a ser claros y tajantes. He dicho, mire, investíguese hasta el final. Llevamos 7 años con un sumario declarado secreto. 7 años. Mire, a pesar de todo ello, yo sigo creyendo en la independencia de ese juez. Investíguese hasta el final.
Y en la crónica de tribunales, tras meses de negociaciones encalladas, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el nombramiento de los magistrados Pablo Lucas como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y el juez Andrés Martínez Arrieta como presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal. La importancia de la Sala de lo Penal reside en que sus miembros son los encargados de investigar a los integrantes del Gobierno, los parlamentarios y otros aforados de relevancia pública. En este caso, ambos magistrados eran los candidatos favoritos del bloque conservador del CGPJ, son izquierdistas, pero independientes del gobierno de Pedro Sánchez. Y como recordamos, sus caminos quedaron despejados la semana pasada, tal y como les contamos en este programa, cuando las candidatas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso renunciaron a presidir dichas salas. Miguel Ángel Pérez. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial, consultadas por Libertad Digital, afirman que el magistrado Andrés Martínez Arrieta ha recibido 15 votos del Pleno del CGPJ para presidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Sala Penal, mientras que el magistrado Pablo Lucas ha obtenido 16 para presidir la Sala Tercera o Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. El Pleno está compuesto por 10 vocales conservadores, 10 izquierdistas y por la presidenta Isabel Perelló. Las mismas fuentes consultadas destacan que Arrieta y Lucas han recibido de esta forma un apoyo transversal para convertirse en presidentes, aunque no todos los vocales izquierdistas les han dado su apoyo. De hecho, algunos de ellos han anunciado votos particulares. El CGPJ ha protagonizado en los últimos meses varios intentos de sacar adelante estos nombramientos, cuya importancia radica en que la Sala de lo Penal es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores, diputados como José Luis Ábalos o el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras que la Sala de lo Contencioso controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados. Cabe destacar que los nombramientos de Arrieta y Lucas han sido posibles después de que la semana pasada se conociera la renuncia de los magistrados izquierdistas y sanchistas Pilar Teso y Ana Ferrer. Gracias, Miguel Ángel. Y sepan que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a Álvaro Pasquín Mora, conocido como el fugitivo de los tatuajes. Este madrileño de 33 años llevaba 5 años prófugo, acusado de un presunto delito de abuso sexual cometido en 2017. Fue en 2020 cuando se emitió una reclamación judicial para proceder a su detención, que no se pudo llevar a cabo, motivo por el que se le incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Carmen Arreaza. Un criminal buscado por un delito de abuso sexual cometido en la capital en 2017 que prescribía en tan solo 10 días. Se trata de Álvaro Pasquín Mora, conocido como el fugitivo de los tatuajes y que llevaba oculto en Madrid desde hace 5 años. Según ha informado la Dirección General de la Policía Nacional, la colaboración ciudadana ha sido fundamental para este arresto porque tras agotar las vías de la investigación, los agentes de la sección de fugitivos decidieron incluirlo en la lista de los 10 más buscados para obtener alguna pista al publicar su imagen y su nombre. El arrestado, que ya se encuentra en prisión, fue localizado ayer a las 9 de la mañana en un cobertizo de la parte trasera de una vivienda del barrio de Colonia Jardín de la capital, de donde no salía ni se relacionaba con nadie desde 2020, cuando se le impuso la requisatoria judicial de búsqueda. En estos 5 años ha permanecido en este escondite con un aspecto diferente al que tenía, ahora con pelo largo y teñido de rubio, y ha subsistido con las ganancias de negocios en red. Para alimentarse realizaba pedidos de comida a domicilio con una identidad falsa, logrando no tener relación con los propietarios del domicilio al que pertenece el cobertizo, por lo que no hay más detenidos por ninguna posible colaboración. Y terminamos con el tiempo. Máxima precaución porque hay aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en la provincia de Barcelona, donde se esperan 60 litros por metro cuadrado en 1 hora. El aviso es naranja en Gerona y Tarragona y preocupa especialmente la respuesta de terrenos ya saturados por la dana de hace 10 días. Y en deportes, pendientes de la Eurocopa femenina, España sueña con derribar el muro alemán y meterse en la gran final del domingo. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Así es, las chicas de Monse Tomé, que esta noche juegan a las 9 frente a Alemania. Nunca ha podido ganar el combinado español al cuadro germano. Recordemos, ayer en la primera semifinal, Inglaterra se clasificaba para la final después de vencer a Italia 2-1, y esta noche la segunda semifinal, España-Alemania a las 9. Se muestra optimista la seleccionadora nacional Monse Tomé. En lo que al menos llevo aquí en la selección, en estos últimos 7 años, he podido competir contra Alemania 5 veces y lo cierto es que no hemos conseguido vencerla. Pero también lo que siento es que en esas 5 veces cada vez hemos estado más cerca de ganarla.
Atentos, como no, un día más al Tour de Francia, últimos kilómetros de la etapa 17, entre Bolán y Valence, 160 kilómetros, perfil llano. Quedan poco más de 38 kilómetros para la meta. Hay un grupo de 4 escapados que le saca 35 segundos a Wout van Aert, y a 57 está el pelotón donde está el líder de la clasificación general, el esloveno Tadej Pogačar, lanzado el corredor de Eslovenia hacia su cuarto Tour de Francia. Pendientes también del mercado de fichajes, el nombre propio, Marcus Rashford, a las 6 de la tarde va a firmar ya su nuevo contrato, por fin, como jugador del Fútbol Club Barcelona, junto al presidente Joan Laporta, y después va a hablar ante los medios de comunicación en la tienda oficial del club. En cuanto al Atlético de Madrid, ha llegado Marc Pubil, ya se ha incorporado el lateral derecho internacional sub-21 a la concentración del equipo Los Ángeles de San Rafael, y se vuelve a activar la operación Janko en el Atlético, el central eslovaco, que finalmente no ha podido regalar en el Al Nassr de Arabia Saudí. Le han cerrado las puertas definitivamente de ese club, así que Janko vuelve a estar en la órbita del equipo colchonero. Y en el Real Madrid, atentos a 2 jugadores franceses, Ibrahima Konaté y William Saliba, los 2 centrales galos que suenan como posibles refuerzos del Real Madrid. Konaté, por el que el Liverpool estaría pidiendo 55 millones de euros, y en el caso de Saliba, más caro el central del Arsenal, tiene contrato con los Gunners hasta 2027, y el club de Londres pediría por Saliba nada menos que 70 millones de euros. Gracias, Guillermo. Hasta luego. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.